Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art. En este tutorial quiero daros dos ideas para hacer mesas preciosas de una manera muy sencilla. Esta primera mesa la voy a hacer con dos macetas de un plástico rígido y duro. Este plástico, al ser así y tener esta característica, es muy fácil pegar una pieza con otra con ayuda de un buen pegamento. Una vez las tengo pegadas, las pinto con pintura en spray para que la pintura agarre perfectamente en la superficie, y en una madera aglomerada de 1 centímetro de grosor voy a cortar una circunferencia de 50 centímetros. Presiono muy bien para que se unan perfectamente las macetas y la maceta sobre la madera, y estoy pintando la parte de abajo de la mesa del mismo color que las macetas. La parte superior la pinto con pintura de Decoart, una pintura Maxi Gloss súper brillante, y para proteger la pintura y que aguante muy bien el paso del tiempo voy a darle un barniz de poliuretano también muy brillante. Podemos darlo con un pincel que sea suave y que esté muy limpio, porque este barniz está autonivelante y queda perfectamente en la superficie. Y una vez lo tengo acabado, este es el resultado: una mesa elegante y preciosa para decorar nuestra casa de una forma muy sencilla. Ahora voy a hacer otra mesa con estas dos papeleras. A diferencia del otro plástico, este es un plástico muy blando y no tiene la misma calidad que el otro plástico de las macetas. El hecho de que sea tan blando este plástico hace que prácticamente ningún pegamento funcione para unir las piezas, así que tengo que unirlas con ayuda de unos tornillos y unas tuercas para que quede perfectamente fijado y la mesa aguante bien, porque con el pegamento, da igual el que pongamos, se va a despegar. Por eso es importante que tengamos en cuenta qué tipo de plástico o material vamos a utilizar para hacer las mesas. Precisamente como en este plástico es prácticamente imposible pegar nada, tengo que hacer un montaje para poder sujetar la parte de arriba de la mesa. Lo primero que hago es cortar una madera de contrachapado de pino a la medida exacta de la papelera. Voy a pintar las dos papeleras con una pintura cromada plateada. Voy a darle una capa fina, espero que se seque, y cuando está seca le doy una segunda capa. Lo pinto tanto por fuera como por dentro. Y también voy a pintar la madera que he cortado por la parte interna para que no se vea el color madera, y después, si vemos la mesa por la parte de abajo, quede perfectamente acabada. Mientras se seca la pintura, voy a empezar a preparar la solapa o tapa de la mesa. Voy a utilizar una madera aglomerada de 40 por 65 centímetros y quiero redondearle un poquito los cantos. Sobre una hoja de papel voy a hacer un patrón muy sencillo. Voy a marcar 10 centímetros en el horizontal y 10 en el vertical y 4 centímetros y medio justo en la esquina.
y dibujo mi patrón. Una vez lo tengo dibujado, lo recorto y lo voy a pasar a la base de madera para poder cortar las esquinas. Después de hacer el corte vamos a pasar una lija fina para que los cantos queden bien lisos. Ahora es el momento de unir esa pequeña madera que he pintado en plata, que el plata tiene que quedar por la parte de dentro, con la papelera. Esos agujeritos que he hecho antes me van a servir para unirlos con unos pequeños tornillos. Los tornillos son un poquito más largos de lo que es el ancho de esta madera que he puesto, esta primera madera. Y como os he dicho, importante, no los voy a acabar de apretar. Voy a utilizar cola blanca para pegar la base de la mesa a la solapa. Esos tornillos que no había acabado de apretar, es el momento de apretarlos para que la base de la mesa y la tapa superior se unan perfectamente. Y también voy a pintar la base por la parte de abajo con pintura en spray plateada. Voy a utilizar un barniz de muy buena calidad de Americana Decor para que la pintura no se vaya fácilmente del plástico y con una pequeña rascadita no salte. Y voy a utilizar esta lámina antiadherente que es especial para cocinas para decorar la parte de la solapa superior de la mesa. La voy a pegar en la madera con cola blanca. He estado en la mercería y he comprado esta cinta de pasamanería en color plata que sale muy económica, me ha costado 0,80 céntimos el metro, o sea, sale súper barata. Y voy a utilizarla para decorar todo el contorno de la solapa de la mesa. Utilizo este mosaico de espejos tan bonito para empezar a decorar la base de la mesa. Os voy a dejar abajo en la caja de información enlaces con mi web donde os describo los productos que he utilizado y si estáis interesados en alguno vais a poder comprarlo directamente en Amazon. Yo solamente os dejo el enlace para que podáis comprarlo si queréis y os voy a dar mi opinión personal. Cuando tengo los mosaicos de espejo pegados voy a utilizar esta cinta, también la he comprado en la mercería, para acabar de decorar la parte superior e inferior donde he pegado los mosaicos. En la mercería también he comprado estas cuentas de plástico que recuerdan a unos brillantitos. Voy a pegarlas con cola blanca en las esquinas, en los cantos de las papeleras, porque al ser redondeadas los mosaicos no encajan bien, ya que los mosaicos
son rígidos porque son de espejo. También las utilizo para decorar algunas zonas de la papelera y el resultado, como veis, es súper exquisito y muy elegante. Me falta un pequeño detalle. He utilizado esta cuerda, que es una cuerda de nylon, para decorar la parte de abajo de la mesa, ya que tiene ese canto que recuerda perfectamente a que esto era una papelera y no quiero que se vea, así que con silicona caliente la pego y después la pinto con pintura spray plateada y cromada. Este es el resultado de la mesa, una mesa elegante y muy bonita. La mires por donde la mires, queda preciosa. Por eso antes he insistido en pintar la parte de abajo, porque si la viéramos por abajo no tiene que verse que un día esto fueron dos papeleras. Como veis, queda muy bonita para decorar una habitación y ponerla como mesita de noche al lado de un sofá, y sobre la mesa podemos poner manualidades de las que hacemos. Yo he puesto algunas de las mías y el resultado es que me encanta. Me he enamorado de esta mesa. Espero que os haya gustado este tutorial. La verdad es que es una idea práctica, bonita y muy fácil de hacer. Si es así y no estás suscrito, recuerda suscribirte. Y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.